buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del país donde se encuentren. Sean todos bienvenidos a esta clase número 3, amados del Rey de Reyes. Les animo, por favor, les invito de la manera más atenta y más cordial de encender su cámara, por favor. No sé si hayan visto el mensajito que les envié ahí al grupo. Es importante, estimados, para que podamos sentir, aunque esta clase no es presencial, es virtual, que nos podamos sentir un poco más de cerca cuando interactuemos, cuando se opine, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces es importante, es importante. Y también próximamente van a estar dando exposiciones, entonces para que se vayan de alguna manera familiarizando, por así decirlo, con la cámara también, ¿sí? Y bueno, todos tienen sus micrófonos apagados. Recordar también, si son tan amables, de mantener sus micrófonos apagados, salvo que vaya a haber alguna participación, bueno, entonces ya los prenden, ¿sí? Y con la mano levantada, ya sea la mano física o la mano virtual para poder participar. Por favor, la clase pasada, sí les quiero comentar, sin exponer a nadie, por supuesto, a nadie de manera personal, ni mucho menos, pero la clase pasada se tornó un poquito, digámosle, con poco orden. Quiero llamarle de esa manera, ¿verdad? Con un poquito de orden. Entonces, estas pequeñas reglitas, estas pequeñas normas, por así decirlo, es para tener más de orden. Mis hermanos y hermanas, recordemos que somos hijos de Dios y como tal, recordar que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces, en una clase no puede haber la excepción, hay que haber un orden para que todos puedan participar justamente así, de manera ordenada y demás. Bien, que me encanta, déjenme decirles que soy una profesora que me encanta, me gusta muchísimo que participen. Me gusta mucho, de hecho es importante las participaciones, pero vuelvo y repito, hacerlo sí, pero de una manera ordenadita, ¿verdad? Levantando la mano, no interrumpir al compañero que está hablando. De pronto alguien participaba en la clase pasada y alguien ya le estaba interrumpiendo. Entonces, eso no se ve muy bien, ¿verdad? No se ve muy bien estar interrumpiendo. ¿Por qué? Porque todas las opiniones, todas las participaciones son qué, son importantes, son valiosas, todas. Y créanme, yo les voy a decir algo humildemente. Yo misma aprendo de ustedes también cuando opinan, cuando interactúan, ¿sí? Entonces, pues, eso como un inicio y vamos a dar paso a esta clase, no sin antes, vamos a darle gracias al Señor porque es su gracia, su favor, hermanos, que nos permite estar aquí en esta clase, ¿sí? Me gustaría si en esta ocasión alguien quiere orar. Levante su manita si alguien quiere orar. Si no, pues oro yo. Hermana Yocasta, adelante, por favor, adelante. Dios bendiga a todos en esta noche. Vamos a orar. Padre Amén. Celestial, te damos gracias una vez más porque tú nos permites, Señor, que podamos en esta noche tomar esta clase. Bendice a nuestra profesora, úsala de una manera especial y nosotros que seamos receptivos, Señor, que podamos recibir esta clase que es una bendición. Mira los que no han entrado, Señor, ayúdale, Padre Celestial, tú sabes la causa. Esta clase la ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermana, por habernos dirigido en oración. Muchas gracias. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando al final de la clase un poquitito de las emociones principales, pero no nos introducimos mucho al tema, sino hablamos así como una pinceladita. ¿Cierto? ¿Recuerdan eso? ¿Qué más recuerdan así de manera breve para ya dar inicio de la clase pasada? ¿Qué pudieran recordar?
Creo que levantó la mano la hermana Yocasta y la hermana Isamar. Adelante. ¿Quién habla primero? Yo. Sí, usted la levantó primero. Ok. Adelante. Ajá, usted habló de la visión tricótoma, cuerpo, alma y Cierto. espíritu. Dijo que el cuerpo significa vida física, que es bios, el alma, vida psicológica, vida suche, el espíritu, que es la vida espiritual, vida zoe. Correcto. Correcto. Excelente. Excelente. Muchas gracias por su intervención. Bien. Excelente, la felicito. Y luego la hermana Isamar y luego la hermana Santa también. Ok. Usted también mencionó que el ser humano es tripartito, ¿verdad? Que es cuerpo, alma y espíritu. Y también, bueno, esto me llamó mucho la atención de que usted nos habló de que un psicólogo secularmente trabaja con el alma, con el cuerpo y con el espíritu, que había una confusión con eso. Y usted nos explicó que también ellos trabajan con esas tres partes y eso fue lo que más me llamó la atención. Excelente intervención. Muchas gracias. Felicitaciones, amada del Señor. Felicitaciones. Y luego damos paso, por favor, a la hermana Santa y luego a la hermana Teresa. Amén, buenas noches, Dios le bendiga. Amén, amén. Entre lo que estuvimos hablando, que yo pueda recordar, estuvimos hablando sobre la personalidad. Deseamos que cada persona tiene una personalidad única, cuál es el conjunto de características psicológicas de una persona. También decíamos que el hombre está dotado de una conciencia moral y que las emociones, también estuvimos hablando sobre las emociones, las cuales están en el alma. La mayor influencia del alma también es la mente. Recuerdo que decíamos también que el creyente debe desear que sus pensamientos estén alineados a la verdad. Ahí se citaba un versículo bíblico que Pablo le dice que todo lo que es puro, todo lo que es correcto, en esto pensar. También hablamos de las diferentes emociones, como está la sorpresa, el miedo, la culpa, el remordimiento, y así sucesivamente. Muy bien, excelente, excelente. Sí, recordó mucho, amada del Señor, recordó muchísimo, muchas gracias. Felicitaciones también. Y luego damos oportunidad a la hermana Teresa. Buenas tardes, Dios bendiga. Amén, amén. Shalom. Shalom. La semana pasada usted estuvo hablando de las dimensiones del hombre. El hombre es un ser tripartito, aspecto material y biológico, alma, psiquis, aspecto psicológico, espíritu, neuma, aspectos trascendental espiritual. Dios te bendiga, profe. Gracias. Gracias. Gracias a usted, al contrario. Excelente también. Me da mucha alegría, me da mucho gozo, mis hermanas y hermanos, que traigan fresca la clase, ¿verdad? Que aprendieron bastante, que traigan los puntos principales. Y yo sé que recordarán más, ¿verdad? Yo sé que aprendieron mucho más. Bueno, pues en esta ocasión, si ya nadie levantó la mano, vamos a continuar. En esta ocasión vamos a adentrarnos un poquito más en las emociones. Sí, en algunas emociones que se acuerdan que al final estuvimos viendo que las 7 principales, ¿cierto? Que inclusive una hermana nos las estuvo también mencionando. Pero vamos a ver principalmente algunos puntos ahorita inicialmente a la luz de la palabra. Su significado y cómo lo vemos, vuelvo y repito, también bíblicamente. Es importante, ¿sí? Ahorita que nos vamos introduciendo, perdón, a la psicología cristiana. No sin antes, rapidito voy a hacer uso de un par de minutos para invitarles, es un par de comercialitos, ¿verdad? Rápido, para invitarles a quienes estén interesados de pertenecer a la Asociación Internacional de Psicólogos y Tanatólogos Cristianos.
Quienes estén interesados tienen algunos beneficios, como por ejemplo, así rápido les comparto, vamos a estar haciendo un diplomado próximamente de tanatología a la luz de la palabra. ¿Y qué creen? Los miembros de la asociación no van a pagar inscripción, no van a pagar mensualidad, solo una pequeña cuota como gasto administrativo, solamente. Pero si usted no quiere pertenecer a la asociación y quisiera tomar el diplomado, aquí tenemos informes del diplomado, también lo puede hacer, ¿verdad? Vamos a iniciar este diplomado este mes, Dios por delante. El plan es que sea este mes, si Dios permite que completemos el quórum, va a ser este mismo mes. Y las clases del diplomado van a ser los días sábados en estos horarios, aquí está, según el país donde cada quien se encuentre, ¿sí? En estos horarios. Entonces, es un buen complemento para quienes están estudiando esta maestría de Psicología y Consejería Cristiana. Es un buen complemento para sus estudios justamente. ¿Es obligatorio? Por supuesto que no es obligatorio. Se les hace la más cordial invitación a quienes quieran tomar este diplomado, quienes quieran participar. Ya para no tomarme más tiempo con estos pequeños anuncios, quienes tengan dudas, comentarios, sugerencias, adelante lo pueden hacer y escribirme directamente. ¿Sí? Lo pueden hacer y escribirme directamente para resolverles dudas. Algunos de los temas que vamos a estar viendo ahí en el diplomado, así rápido, es duelo y luto a la luz de la palabra, fases del duelo, tipos de pérdida, entrevista clínica tanatológica, modelos y técnicas de intervención para el duelo, filtrados a la luz de la palabra, etapas de una enfermedad terminal, introducción a la psicología paliativa, no sé si la hayan escuchado, entre otros muchos más temas, ¿sí? Cualquier duda, comentario, me escriben, por favor, y sean bienvenidos los que quieran tomar el diplomado. Mientras tanto, le doy la palabra a la hermana Isamar. Adelante, hermana. Ok, no, yo estaba mirándolo porque no se veía bien los horarios. Sería Ya va, mire. las 7 de la noche. De hecho, este flyer se los puedo enviar, si me lo piden, se los envío. Para Dominicana, ¿verdad, amada? A las 8 de Dominicana el sábado. Sería 8 de aquí a las 7 Dominicana de el la noche. sábado. ¿Usted dónde está? Aquí en New York. Sería aquí a las 7 de la noche. Sí, a las 7 de Nueva York y también de El Paso, para quienes están allá. También de Houston, es la misma hora, si no me equivoco. Chicago también a las 7. Dominicana, 8 de la noche. Ecuador, 7. Ajá. Argentina, 9. Argentina estamos más desfasaditos con la hora. Colombia, 7 y Guatemala, 4 de la tarde, sábados. ¿Cuánto va a durar? Así rapidito. Miren, aquí no sé si alcancen a apreciar. Va a durar 3 meses. Sí, va a durar 3 meses. Este es el costo para el público en general. Pero lo que es miembros de la asociación, vuelvo y repito, solamente hacen un único pago, ¿verdad? Pero ya más dudas, por favor, escríbanme, estaré gustosa de atenderles sus dudas sin ningún compromiso. Facilitador del diplomado, su hermana en Cristo, Alejandra Navarro. Su hermana en Cristo, ¿sí? Y bien, vamos a continuar para no tomarme mucho tiempo en estos pequeños anuncios, ¿sí? Vamos a continuar. ¿Qué les dije? Que vamos a estar viendo más de las emociones, ¿sí? De inicio, no hay palabras para las emociones en el hebreo y o en el griego. Ojo aquí, les dije que vamos a empezar a ver esto que a la luz de la palabra, a la luz de las santas escrituras. Amén. Entonces, se usaron figuras retóricas como los intestinos. Ahorita les voy a ir haciendo clic todo esto, ¿eh? Al principio les va a empezar a sonar como que un poquito raro, pero les va a ir haciendo clic un poquito esto que les estoy explicando. Los intestinos,
las entrañas y los riñones. ¿Cómo, maestra? Ya va, téngame paciencia. Ya les explico. Hay 3 palabras en el hebreo y una palabra en el griego que se refieren a las emociones. Vuelvo y repito, y si usted está tomando nota, que recuerde que este material va a ser suyo. Hay 3 palabras en el hebreo que se refieren a las emociones, ¿sí? Y hay una palabra en el griego que se refiere a las emociones, ¿sí? Kilia se traduce, aquí vemos la primera palabra, como riñones cuando se refiere a riñones reales. Ejemplo, como en los sacrificios que vimos en Éxodo, ¿verdad? Que lo vemos en más partes, pero aquí les señalé el Éxodo 29:13. Anote si gusta la cita y después la escudriña ya en la semana que usted tenga oportunidad. Los riñones eran una parte importante del sacrificio. Eran entregados a Dios. Vuelvo, repito, cuando se hacían esos sacrificios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ¿sí? Eran una parte muy esencial, muy importante para ser entregados en sacrificio, en ofrenda al Señor, a Jehová Dios, ¿sí? Esto nos dice que Dios está muy interesado en las emociones del hombre y que éstas deben ser entregadas y dedicadas a Él. ¿Cómo, maestra? En el antiguo pacto se entregaban de una manera física a través de esos sacrificios, de una manera literal. Ahora, nosotros, ¿sí? Fíjese bien, como los riñones es una palabra del hebreo, ¿sí? Que viene del hebreo. ¿Qué le dije? Que es una palabra también para referirnos a las emociones, los riñones. Entonces, hago hincapié, en el antiguo pacto se ofrecían en sacrificio de una manera literal, de una manera física. Pero como Dios está interesado en nuestras emociones, ¿qué quiere decir esto? Que ahora nosotros en el nuevo pacto se los entregamos también los riñones en sacrificio, pero ¿qué cree? No de manera física, de manera metafórica, por así llamarlo. Al entregarle esos riñones a Él en sacrificio, ¿sí? ¿Qué le estamos entregando? Nuestras emociones al Señor. Le estamos entregando, hago hincapié, nuestras emociones al Señor. Entonces, somos seres sentimentales, somos seres emocionales. Vimos la semana pasada que somos seres tripartitos. Ya no profundizo mucho ahí porque profundizamos mucho la semana pasada. Cuerpo, alma y espíritu. Y las emociones se encuentran, ¿en dónde? En el alma, ¿sí? Y se las entregamos al Señor. Permítame. Disculpen, iba a estornudar. Ok, entonces, se las entregamos, ¿qué? Al Señor. Esas emociones, ¿sí? De lo correcto. Cuando nos sentimos enojados, cuando nos sentimos tristes, airados, lo que sea, hasta gozosos, esas emociones son entregadas delante de Él. O sería lo correcto, que deban de ser entregadas delante del Señor. ¿Sí? Amén. Vamos a continuar. Esta misma palabra aquí también se traduce, fíjense, esta misma palabra que les acabo de decir acá, que es
la traducción como riñones, esta misma palabra también se traduce como corazón. Vuelvo y repito, como corazón. Cuando se refiere a las emociones, Jeremías dijo, el profeta Jeremías, tú cercano estás en sus bocas y lejos de sus corazones. Tú cercano estás en sus bocas y lejos de sus corazones. Jeremías 12:2. Confirman la importancia de ambos, de los riñones y de las emociones. Algunas traducciones también utilizan la palabra mente y corazón. ¿Sí? Que la semana pasada les decía un poquito que el corazón forma parte de ¿qué? Del alma. El corazón forma parte del alma. ¿Sí? Entonces, por eso dice aquí, las entrañas parecen ser parte del hombre, más básica de las emociones del hombre. ¿Sí? Y también esta palabra de riñones también se traduce como corazón. También. Job habló sobre sus entrañas siendo consumidas. No sé si puse la cita acá. No, no, sino para que la busquemos. A ver si alguien puede buscarla en la nueva traducción viviente o en la traducción del lenguaje actual, por favor. Job 19:27, si alguien me ayuda, amados del Señor. Si tienen la nueva versión internacional, mejor. Creo que está más entendible para esto. Job habló sobre sus entrañas siendo consumidas. Adelante, hermano Cristóbal, adelante, por favor. Amén. Yo tengo en la versión NBI y dice lo siguiente. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Gracias. Gracias, amado del Señor. Muchas gracias por leerlo. ¿Qué dice la última parte? Este anhelo me consume, ¿qué? Las entrañas. ¿Se fijan? ¿De qué estaba hablando Job ahí? ¿De qué creen que estaba hablando? Con todo esto que les he explicado así rápido, una pequeña intervención. ¿De qué creen? Penélope, adelante, amada. Adelante, Penélope. Creo que tiene su micro apagado, mi hermana Penélope. Ahí sí. Bendiciones. ¿Me escuchan? Dele, dele, le escuchamos, adelante. Ok. Según lo que estábamos hablando, habla del corazón. Muy bien, del corazón. Hay una respuesta más, aunque la que dijo no es incorrecta, al contrario, es totalmente correcta. ¿De qué será? Así de manera más específica. ¿No? ¿No? De sus emociones, amados y amadas. De sus emociones. ¿Sí? Job estaba hablando de sus emociones. ¿Por qué? Todos sabemos la historia, ¿verdad? Por todo lo que estaba pasando. ¿Sí? Y le vamos a dar paso también a la hermana bienvenida. Adelante. Adelante, amada.
Creo que su micro está apagado. ¿Me escuchan? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén, Dios le sierva, bendiga. amén. Le escuchamos, adelante. ¿Escuchan? Sí, le Sí, escuchamos claro. Dios le bendiga a todos y escúcheme que entré tarde porque tenía dificultad en el celular y tuve que reiniciarlo. Y también le pido la excusa también por la otra semana que me puse a llamar de que no escuchaba y no se lo hubiera dicho, me escuchan también. Le pido la excusa. En el capítulo 19 de Job expresa, él está expresando el sufrimiento y la angustia. Eso le llaman emociones, lo que él sintió, por la persecución que recibió de Dios y de los demás. Eso le pasó a Job. Excelente, excelente. Sí, amada, Sí, diga. el sufrimiento él y sentirse angustiado por las persecuciones de los hermanos y por los que Dios le dijo, se sentía muy emocionado. Eso se llama emoción. Se emocionó, se sentía, no se sentía bien. Él no se sentía bien por la persecución que él tenía. Perfecto, muy bien. Excelente aporte, sí, exactamente. Dio en el clavo, como decimos acá en mi país. Dio el punto exacto, sí, sí, mi hermana, exactamente. Exactamente. Amén. Y sentía que esa angustia, todas esas emociones angustiantes, todo, que lo consumían. ¿Sí? Sí, porque cuando nosotros tenemos emociones, algo que anda mal en nosotros, cuando anda algo mal en nosotros nos emocionamos, eso trae una emoción grande, puede ser del bien y puede ser del mal, porque hay emociones que vienen de arriba, y las que vienen de arriba son perfectas, pero las que vienen por prueba y mucha dificultad y proceso en nosotros, nos trae unas emociones de sufrimiento, de angustia y de tribulaciones. Nos vienen muchas cosas que nosotros en esa emoción, en ese momento, cuando como se encontró Job, así no podemos encontrar nosotros. Él se encontró muy angustiado, porque lo que él pasó, lo acusó el enemigo, lo zarandeó, después por los amigos, y después fue el Señor delante de él. Entonces, estas emociones lo trajeron a él al sufrimiento. Eso es cuanto. Dios le bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga. Excelente, le felicito. Excelente aporte también. Sí, dio un contexto un poquito más amplio de esta situación de Job, con el ejemplo de este siervo de Dios, ¿verdad? De Job. Ahora bien, mencionamos que las entrañas también, dijimos los riñones, las entrañas, ¿se acuerdan? Aquí, los intestinos, ¿se acuerdan? Aquí están los tres, miren. Ahora vamos con esa parte. Las entrañas. Las entrañas de Asaf fueron rasgadas por la prosperidad de los impíos. Lo vemos en el Salmo 73, 21. Las entrañas de Jeremías fueron perforadas por sus aflicciones, ¿sí? Donde lo leemos en Lamentaciones 3, 13. Ahí, si gustan, apúntense estas citas y luego la leen con calma ya en la semana. Por esta razón, Dios ordena que las emociones sean entregadas a Él. No es nuevo para el Señor que somos seres emocionales, ¿verdad? No es nuevo para el Señor. Él nos hizo así, justamente, ¿sí? Él nos hizo así, justamente. Que inclusive cabe comentar como pequeño paréntesis que las mujeres somos un poquito
más sensibles, más emocionales, más irritables. No lo digo yo, ¿sí? No soy feminista para nada, por supuesto, pero lo dice la ciencia, ¿verdad? Psicólogos, sociólogos que han estudiado, ¿sí? Inclusive los mismos cambios hormonales que pasamos las mujeres también nos hacen ser un poco más emocionales. Por eso, perdón, por eso, amadas y amados, justamente el Señor le dice al varón, ¿qué le dice? Para cuidar esas emociones que le dice. Profe, me parece que una de las cosas que el Señor le dice, ¿verdad? O Pablo dice a los varones, que no sean ásperos con nosotros, que nos traten como vaso frágil. Quizás es por eso realmente, que son un poco sensibles. Exactamente. Porque el Señor no le dio esa instrucción a la mujer, porque se lo dio al varón. Dios no se equivoca en su perfección, ¿verdad? Es perfecto, es soberano. ¿Por qué le dijo al varón? Cuídala como vaso frágil, cuida. Porque somos justamente eso, ¿verdad? Porque nos hace ser como ese vaso frágil, que somos más emocionales, que somos más sensibles, ¿sí? No se equivocó el Señor, así nos hizo Él, ¿cómo se iba a equivocar? Y vuelvo y repito, no fue al revés, no le dijo a la mujer, cuida al varón como vaso frágil, no, ¿verdad? No, le dijo a él, ¿sí? Y le voy a dar la palabra, ¿quién levantó la hermana? Bienvenida. Sí, el Señor Jesús dijo sobre las emociones, dice, no podemos hacerlo con nuestra propia fuerza. Su palabra y su espíritu lo que no capacitan para resistir la tentación. No está mal sentirse tentado, pero está mal si deseamos a la tentación. Jesús dijo, maneja tus emociones y no dejes que te controlen a ti. Nosotros no podemos dejar que las emociones nos controlen si no viene de arriba. Nosotros cuando tenemos una emoción, unas emociones que no es de arriba, tenemos que irnos de rodillas hacia Dios, orar, para que Dios se lleve toda Exactamente. Bien. tentación y todo lo que venga en contra de nosotros. Exactamente, amada. Por eso justamente dice, por esa razón, justamente por lo que usted está diciendo, muy buen aporte, que dice, Dios ordena que las emociones deben ser entregadas a Él, ¿sí? Por eso mismo, vuelvo y repito, si no me escuchó, por esa misma razón, Dios ordena que esas emociones sean entregadas a Él, ¿sí? Esas emociones deben ser entregadas a Él, ¿sí? Inclusive el enojo, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Airaos, pero no pequéis, ¿sí? Dios sabe que nos vamos a enojar, que nos vamos a irar, pero no nos permite pecar. Le voy a dar la palabra a la hermana Yocasta para que también tenga oportunidad. Mi hermana, bienvenida también para que todos tengan oportunidad. Tomarnos, recordar un par de minutitos con las intervenciones para que tengan más oportunidad. Sí, profe, cuando usted dice que tenemos que entregar nuestras emociones, esto me recuerda a las personas que sufren de depresión. Creo que uno de los puntos importantes que hay aquí dentro de la depresión es precisamente por eso, porque cuando nos sentimos angustiados o nos sentimos en duelo, o nos sentimos en alguna situación que nosotros entendemos que no hay salida y que es difícil, creo que muchas de las personas lo que menos hacen es acudir y entregar nuestras emociones al Señor. Entonces, yo entiendo que si lo hiciéramos como usted dice, que cuando nos sintiéramos afligidos, cuando nos sintiéramos airados, cuando nos sintiéramos mal, entregáramos estas emociones al Señor, entonces entiendo que nos iría mejor. Es cuanto. Sí, amada, muchas gracias. Exactamente, exactamente. Y qué bueno que tocó el punto de la depresión. Es un tema que vamos a estar tratando
ya más profundamente en próximas materias. En próximas materias vamos a estar tratando el tema de la depresión desde la psicología, sí, pero también hay algunos puntos a la luz de la palabra. Entonces vamos pasito a pasito, pero es muy importante lo que usted mencionó, Amada. También la felicito, al igual que a sus compañeras también. A todas, a todas. Y palabra hebrea, me, ¿sí? Esta se traduce comúnmente como la palabra inglesa intestinos, ¿sí? Aquí me faltaron unas comillas, pero disculpen, aquí, ¿sí? Como intestinos. Palabra hebrea, racham. Esta se traduce comúnmente como las palabras en inglés lástima, ojo aquí, misericordia, compasión. También se traduce como, ¿qué? Entrañas. Como entrañas también. Lástima, misericordia, compasión, entrañas. La traducción más literal es vientre. Esta es una hermosa imagen de la compasión de la madre por los hijos, ¿sí? La traducción más literal, ¿sí? Que esto nos habla justamente de eso, esa compasión que una madre tiene por sus hijos. Esta es la compasión que mostró la verdadera madre para su hijo cuando Salomón decidió que un bebé debía ser partido en dos. ¿Se acuerdan esa famosa historia? Sí, que debe ser partido en dos con el fin de resolver una disputa sobre la identidad de una verdadera madre. Sabemos que esto lo encontramos en primer libro de Reyes 3:26. Pequeño paréntesis aquí, amados. No es primera de Reyes, como mucha gente dice. Es primero de Reyes, primer libro. Porque no es primera de Reyes, porque no es carta. No es primera, no es carta, es libro, ¿sí? Pero bueno, ese es un tema teológico, pero nada más ahí como pequeño paréntesis. Entonces, ¿cómo supo este sabio hombre o este hombre sabio quién era la mamá? ¿Cómo supo? A través de la compasión. A través de la compasión es como supo, ¿sí? Justamente así es como resolvió esta disputa de quién de las dos mujeres o cuál de las dos mujeres era la madre. Por eso dice aquí, la traducción más literal es vientre. Esta es una hermosa imagen de la compasión de la madre por sus hijos. Esta es la compasión, una compasión que muestra una madre por sus hijos. ¿Sí? Y le doy la palabra a la hermana Isamar. Adelante, amada. Para que me explique eso de, o sea, por ejemplo, te dice, no es primera de Reyes. Pero Sí, mi entonces hermanita. el libro de Samuel, como por ejemplo, primera de Samuel que decimos, ¿cómo diría eso también? También, lo correcto es decir primero porque es libro, no es carta. Como las que tenemos en el Nuevo Testamento son cartas, ¿verdad? Por ejemplo, las cartas paulinas. Ahí sí decimos, ¿verdad? Primera de Corintios. Exacto, amada. Pero entonces, Primero, en ¿cómo usted lo femenino, diría para Reyes? primero de Reyes O o, primero, o primer libro de Reyes. Ajá, cualquiera de las dos son correctas. primero o primer libro. Entonces, Sí, amada. la del Nuevo Testamento, primera. Sí. No sé quiénes hayan tomado clase con Ok. el rector internacional, que es el doctor Henry Reyes. Él nos hacía mucho corrección con eso en la licenciatura de teología. Cuando nos equivocábamos, ¿verdad? Que decíamos, y nos corregía mucho justamente con ese punto, ¿verdad? No sé quién le tocó tomar clase con él,
Él hacía mucho este énfasis, ¿verdad? Y ya a mí también se me quedó mucho hacer este énfasis justamente porque tomé bastantes clases con él en la licenciatura, por eso. Pero es importante, la mayoría de la gente puede decir, no, pero no es importante. Bueno, es un detalle importante y la vida está llena de detalles, ¿verdad, amados? Está llena de detallitos. Y le voy a dar la intervención. Yo tomé clases y sí, él sí, hermana Eunice dice, yo tomé clases con él y siempre lo decía. Ujú, sí, él siempre lo decía. Había otra cosa que también nos corregía mucho, pero bueno, ahorita no nos viene en mente. Y qué bueno, gloria a Dios por esos profesores que siempre nos están corrigiendo, ¿verdad? Porque aprendemos, es su manera de él tan peculiar y única que es de gran bendición para quienes tomamos clase con él. Y le doy la palabra a la hermana, bienvenida. Adelante, amada. En este momento, Dios le bendiga, en este momento hubo un problema del cable eléctrico de aquí y no tengo luz, pero voy a escuchar la clase. Se dañó toda la energía y este es un problema que hace por mucho tiempo que está sucediendo en este sector. Me disculpan, pero la clase, oiré la clase, ministra. Estaré aquí compartiendo con ustedes. Sí, amada del Señor, gracias por comentar. Muy amable de su parte que tenga esa atención. Muchas gracias, amada. Bueno, esto ya lo pasamos. Vamos a ver también la palabra racham, racham. Es también la misma que compasión que José tenía hacia sus hermanos. ¿Se acuerdan? La historia de José tan conocida, ¿verdad? No me voy a adentrar en la historia de José porque es bastante. Todos recordarán que tenía José compasión hacia sus hermanos, ¿sí? Incluso después de que lo habían vendido para ser esclavo, él no pagó con venganza, él no tuvo deseos de venganza, el que tuvo compasión, ¿sí? Aquí que estamos viendo otra emoción a la luz de la palabra también, otra más. Perdón, hermana Alejandra. Hay una persona que está en el baño y descuidó la cámara encendida. Ok, no veo. Sí, ya. Gracias. Gracias, hermana, gracias. Y gracias, hermano Cristóbal, no me había dado cuenta. Hay que tener cuidado, amadas, mis queridas hermanas, ¿verdad? Hay que tener ahí cuidado con eso. Gracias, hermano Cris. Entonces, estábamos hablando de José. Ahí vemos otra emoción, ¿verdad? ¿Que cuál sería? Racham. Él tuvo Racham. Vuelvo y repito. ¿Sí? ¿Para quiénes? Para sus hermanos. ¿Sí? Que aún le habían hecho mal, pero él no pagó mal por mal. Él pagó bien por mal. ¿Sí? Qué bonito, qué bonito. Esa es una de las historias que más me gustan. Les comento aquí en confianza. Entonces, Racham se utilizó mucho en los salmos, ojo aquí, en los salmos, que no todos los salmos son escritos por David, pero bueno, eso es otro tema. Decimos aquí en México, harina de otro costal. No me quiero adentrar ahí para no perder tiempo. ¿Sí? Entonces, esta palabra se usó mucho en los salmos, donde a menudo se traduce como piedad y también como misericordias. ¿Sí? Como por ejemplo esta cita tan conocida y que oramos yo creo que a diario que le decimos, Señor, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Sí? Como por ejemplo esa que vimos en los Salmos. Racham es la palabra menos egoísta de las palabras para las emociones. Ojo aquí. Racham es la palabra menos egoísta, que si lo vemos en el Nuevo Testamento, que cuando vemos que el amor que
no es egoísta, ¿verdad? Es una característica del amor, no es egoísta. No busca lo suyo, que equivale también a no ser egoísta. Eh, la menos egoísta de las palabras para las emociones, por esta razón, es utilizada para mostrar la compasión de Dios hacia el hombre. ¿Sí? O sea, aquí el salmista habla de las misericordias del Señor. Otro salmo dice, tus misericordias son para siempre. ¿Sí? Lo que es la compasión, la misericordia. Había otra que les dije ahorita que ya se me escapó. La piedad, ¿sí? Esto lo hace ¿quién? El Señor para con nosotros, ¿sí? Pero de una manera obviamente perfecta. Pero nosotros, ojo, como somos creados, ¿qué? A su imagen y qué? Y semejanza, pues nosotros también tenemos algo de eso. De manera perfecta como Él. No, por supuesto que no. Pero tenemos algo de eso. Y los hijos de Dios damos evidencia, damos testimonio, damos fruto cuando nosotros tenemos compasión, tenemos misericordia, tenemos piedad con alguien. ¿Sí? Estamos ¿qué? Mostrando el carácter de Cristo en nosotros o a través de nosotros, dicho de otra manera. ¿Cierto? ¿Sí? Y le voy a dar oportunidad al hermano Jeremías. Adelante, hermano. Ok, muy bien, bendiciones. Solo quiero preguntar sobre la palabra rachá, es decir, en qué idioma está, en hebreo, arameo, griego, qué sé yo, algo así. ¿Qué idioma? Excelente pregunta del hebreo, hermano. Muchas gracias por preguntar. Y le voy a Gracias. dar también, gracias a usted, Dios bendiga, también la palabra al pastor Pablo también. Adelante. Creo que levantó la mano, pero su micro está apagado, pastor. No sé si ya hicieron alguna definición de la palabra compasión. Yo estuve viendo una definición que se compone del prefijo con y ya pasión, que pasión significa sufrir, y con es junto a, o sea, es sufrir junto. Cuando nuestro Señor Jesucristo vio a la multitud, tuvo compasión de ella. Estaban enfermos, hambrientos, y es como si la compasión es sentir el dolor de la persona que estamos viendo. Es una de las definiciones que yo he encontrado de la palabra compasión, hermano. Eso es mi aporte. Excelente, pastor, muchas gracias. Vino esto a nutrir muchísimo la clase. Dice aquí la hermana Isamar, cuando dice que Jesús lloró, mostró compasión, lástima y misericordia hacia María y Marta. Es cierto, amada, excelente, excelente. Sí, creo que a la hermana bienvenida se le quedó la mano arriba, ¿verdad? Ya de hace rato, si no me equivoco. Regresó, Dios le bendiga. Amén. Sí. Que iba a hablar sobre a decirles sobre la misericordia. Eso es lo mejor, tener misericordia, que representa el trato compasivo, que se da a una persona más allá de su mérito en virtud de la expiación de Jesucristo. La misericordia es lo más grande, porque la misericordia me lleva a mí al siervo Bartimeo, que estaba a Jesús caminando, pero él no estaba en el camino. En el camino que Jesús iba, él quería seguirlo, llamarlo, para que Jesús tuviera la compasión con él, pero el Señor siempre tiene misericordia con nosotros. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tenemos que tener misericordia.
no más con lo que estamos adentro y con lo que estamos afuera. La misericordia es lo mejor para Dios, igual que el perdón. Eso es una virtud, eso el Señor, lo que más el Señor tenía era que tenía misericordia con todos, porque Él caminaba de aldea en aldea y buscaba enfermos y tenía misericordia de ellos. También tenía compasión. Y eso es lo mejor para cada uno de nosotros. Tener ese amor agape de Jesús, esa compasión, esa misericordia. Así como hizo el samaritano. Pasaron muchos, pero hubo uno que levantó, llevó lo cabalgó al que estaba en el piso y lo subió, le llevó al mesón. Eso es lo mejor para nosotros. Me gusta ese tema. Me gusta ese tema. Donde se habla de la misericordia y de la compasión, como habla la Biblia, esos son los principios que tenemos nosotros que tener, básicamente. Misericordia, compasión con los demás. Eso es precioso. Y el perdón. ¿Ese cuánto? Bien, amada, muchas gracias. Gracias por la participación. Muy bien, excelente. Ahora, algunas funciones de las emociones, ¿verdad? Algunas. Las emociones responden, pero ¿a qué responden las emociones? ¿Sí? Responden a los acontecimientos y a las circunstancias de la vida de una persona. Ojo, acontecimientos, circunstancias, lo que hay en su entorno, básicamente, ¿sí? Que obviamente hay personas que gestionan mejor sus emociones que otras personas, ¿sí? Ahorita no me voy a adentrar mucho en ese tema de gestión de las emociones, pero es importante saberlo. Incluso en la psicología hay un término, ¿verdad? Que alguien tiene más resiliencia que emocional también. Es más resiliente emocionalmente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que gestiona de una manera más óptima, positiva, sus emociones, ¿verdad? Responden, por ejemplo, a la pérdida de un ser querido, a los problemas de salud, a los problemas económicos, al rechazo, a las mentiras, a las palabras crueles, a las lesiones físicas también. Por eso, pequeño paréntesis, la semana pasada les hablaba que el alma también interactúa ¿qué? Con la parte física, que hay un puente con la parte física. Aquí vemos claro un ejemplo, ¿sí? Hay una lesión física o un dolor físico, pero también las emociones responden ante eso. ¿Se fijan? Ahí están interactuando esa parte física y esa parte del alma. También responden a los sentidos, principalmente a lo que ven y a lo que escuchan. ¿Sí? Y aquí no sé por qué no les puse, pero también inclusive a lo que se huele también, al olfato, quiero decir. ¿Sí? A los sentidos, pero por eso dice principalmente a lo que se ve y a lo que se escucha. Las personas también reaccionamos emocionalmente, hablando, ante lo que vemos, lo que escuchamos, ¿sí? Que inclusive, ese no es el tema, pero sí compartirles así rápidamente, que inclusive que lo que escuchamos es importante, la música que escuchamos, ¿sí? Porque va a hacer una interacción, ¿qué? Con las emociones. No quiero adentrarme en el tema, ojo aquí, que si la música secular, que si sí, que si no, porque haríamos un debate y una disputa muy fuerte aquí, ¿verdad? No quiero entrar en eso porque hay diferentes doctrinas, diferentes puntos de vista, los cuales yo respeto. Lo que sí les animaría, por ejemplo, aquí que dicen lo que escuchan, es que sí tengamos cuidado en lo que escuchamos porque a través de ahí se va a ver afectada la emoción.
positivamente o negativamente. ¿Sí? Un ejemplo, una persona está escuchando canciones de dolor, de desamor, de traición, de no sé qué y no sé qué tanto, todo el día, y en la noche va a decir, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué me siento, casi pudiera llamar hasta depresivo, deprimido? ¿Por qué me siento así? Porque me bajoneé, ¿verdad? Como dicen en algunos países, me dio el bajón emocional. Ah, porque estaba escuchando canciones tristes, de derrota, de desilusión, de desamor, tiene mucho que ver. ¿Y saben qué? Esto, mis amados, no solo lo vemos también todo esto a la luz de la palabra, todo esto también hay estudios científicos, ¿sí? Bueno, no hubo, existe, creo que todavía vive, un científico japonés que hizo estudios con el agua, ¿sí? Él al agua le ponía música, ¿sí? A jarrones, a vasos de agua, diferentes cosas, ¿no? Pero al agua, finalmente al agua. Le ponía música. Colocaba música a algunas, por ejemplo, como rock pesado, rock metal, lo que le llaman eso, ¿verdad? Música así, no muy agradable, digámosle de esta manera para los oídos. ¿Sí? Y algunas otras les colocaba, por ejemplo, música linda, música clásica, música instrumental, de diferente y así. ¿Sí? Y al paso no me acuerdo de cuánto tiempo, le soy sincera, porque hace mucho que yo vi este documental, ya tiene bastante tiempo. El agua como que transformaba sus partículas, no me acuerdo si está bien correcto decirlo así, ¿sí? Y se afectaba de una manera que era visible. Les invito a buscar luego este documental o después se los paso, ¿verdad? De ahí al grupo, el video, el documental. Pero a las que les ponía bonita música tenían otra reacción, inclusive lo hacía también con hielo, el hielo que es agua, ¿verdad? O sea, lo hacía de agua con hielo. ¿Y a qué conclusión llegó este científico? Porque duró mucho tiempo con estos estudios, este científico japonés, que dijo, a ver, si esto pasa cuando coloco el agua, ¿qué nos pasa a nosotros a través de escuchar cierta clase de música? ¿Qué nos pasa? ¿Qué creen? Nosotros somos mayormente agua. El cuerpo humano está compuesto mayoritariamente de agua. No me acuerdo si el 70 o 80%, corríjanme si alguien tiene el dato, más o menos por ahí va, un aproximado, 70, 80, no me acuerdo muy bien. Sí, corríjanme si, pero más o menos por ahí. 70%, hermana, 70. Tengo 70, entendido que el ¿verdad? 70. Gracias, pastor, gracias por corregirme, gracias. El 70, entonces, ¿qué creen? Que este científico llega a la conclusión de decir, si somos mayormente agua, ¿cómo nos está afectando el escuchar música no agradable, música no tranquilizante, no música que dé paz? ¿Sí? O sea, nuestro cuerpo va a empezar a tener una reacción negativa a través de esa clase de música. ¿Y por qué me acordé de eso? Justamente porque dice que los sentidos responden a lo que ven y a lo que escuchan. Obviamente también a lo que se siente, a lo que se huele, etcétera, etcétera. Pero principalmente a esto. Principalmente. ¿Sí? Y le voy a dar la palabra a la hermana Yocasta. Adelante, amada. Sí, voy a poner un ejemplo vivido. Yo fui con mi esposo porque él tenía un poco de, él es cristiano, pero tenía dificultad como para dormir. Siempre ha sido así. Nosotros fuimos donde alguien para la terapia del sueño y una de las recomendaciones que él dio fue un tipo de música como una cascada, como corriendo, esa musiquita suave. Le dijo cuáles podría escuchar
Y de verdad se lo puedo decir que eso funciona. Funciona porque se dormía él y me dormía yo. Eso te da mucha paz, mucha tranquilidad. Entonces, yo entiendo que así debe de ser de forma contraria cuando tú oyes una música que no te favorece, quizá con algunos tonos, quizá con algunas palabras no adecuadas. Entonces, funciona de forma contraria también, pero sí que esa música, cuando nosotros fuimos a terapia del sueño, funciona. Es un instrumental, son varios, y él lo recomendó y funciona. ¿Es cuánto? Sí, amada, gracias por compartir. Muy interesante aporte, en verdad, demasiado interesante el aporte. Sí, justamente. Imagínense también lo que sucede en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones. Le pido a la hermana bienvenida si me apaga el micrófono, por favor. Cuando nosotros ponemos música de adoración, de alabanza, de adoración a nuestro Señor, ¿sí? Ya sea adoración así, tal cual, o de júbilo, ¿verdad? Que también es adoración al Señor. ¿Qué pasa? Claro, hay ciertos principios espirituales, sí sabemos, ¿verdad? Estamos adorando a nuestro Creador, a nuestro Señor, pero también hay una reacción en nosotros también. Si lo vemos también desde esa parte científica, vuelvo y repito, también hay una reacción en nosotros, en nuestras emociones, en nuestra mente, ¿sí? Y ahí, inclusive, yo me atrevería a decir que a través también de esos tiempos de cantar alabanzas, de adorar, también hay un impacto en nuestras emociones, ¿sí? De pronto decimos, ya empiezo a gestionar mejor mis emociones, ya no me enojo, ejemplo, por todo, ya no me sobresalto, ya no respondo con un ejemplo, una violencia verbal, ¿por qué? Porque también viene a dar calma esa música, ¿verdad? Y ese tiempo en la presencia de Dios. Y ahí es una manera también de ¿qué? De entregar las emociones también, que decíamos en un principio, es importante que entregar las emociones al Señor. Aún esas emociones negativas, por así decirlo, entregarlas, ¿sí? Y le voy a dar paso a la hermana Eunice, creo que no ha participado. Adelante, hermana. Bendiciones, ¿me escuchan? Dios bendiga, amén, le escuchamos. Ok. Con relación a eso, es cierto todo lo que estamos hablando aquí, porque yo tenía un problema que me airaba rápido. Entonces, con la niña me desesperaba un poco. Mi niña muy inquieta, ella me desesperaba. Y a veces yo me miraba rápido. Entonces empecé y me ponía a cantar o me ponía a orar. O nada más dije, sí, Espíritu Santo. Y yo como que me calmaba a unos niveles de Dios. Como que era rápido la transición cuando yo hacía eso. Entonces empecé a ver que cuando yo hacía eso, yo me calmaba. Ya cuando yo veía que me estaba desesperando, yo empezaba a cantar tranquilita, o decía Espíritu Santo, o le decía a la niña, mi amor, te amo. Cuando yo hacía eso, se me iba todo como que eso me cambiaba totalmente. Y yo puedo decir que gracias al Señor, ya eso no me afecta. Ya yo lo cojo con calma, respiro, a veces ya yo no tengo ni siquiera que decir, ni siquiera tengo que ponerme a orar, porque es que ya como que esa emoción, al yo entregársela al Señor, porque yo sé que también no eran buenas, yo junto con el Señor y las oraciones las trabajé. Y yo estoy tranquila totalmente, que no me desespero de que sí, tan fácilmente tiene que ser algo demasiado grande como para yo airarme o molestarme a esos niveles como me pasaba antes. Ok, mi hermana, gracias. Sinceramente yo le escuché un poquito entrecortado, algunas palabras cortaditas, pero no la quise interrumpir. No sé si los demás sí la hayan escuchado bien. ¿No lo escuchan?
¿Ahora me escucha mejor? ¿Cómo? ¿Me escucha mejor? Yo le escuché un poco entrecortadito, pero no sé si los demás hayan escuchado bien. Y le cedo la palabra al pastor Pablo. Adelante. Solamente nada más para recordarles la terapia de Saúl, que fue a través de la música y lo relajaba y lo mantenía tranquilo cuando le atacaba el demonio. Es cierto, pastor, es cierto eso. Mire, y yo no recordaba ese episodio. Sí, es verdad eso. Sí, sí, sí. Justamente ahorita le llamarían una especie de terapia, musicoterapia, algo así, pero por algo interesante, David lo hacía, ¿verdad? Con Saúl. Qué interesante que haya traído esa colación, le agradezco muchísimo. Es cierto, pues miren, esto viene ahí en la escritura plasmado con eso. Muy interesante. Vamos a continuar un poquitito. Antes le doy la palabra al hermano Cristóbal. Adelante, hermano. Corroborando lo que mencionaba el pastor, también la palabra nos dice, el que esté triste, cante alabanzas. Cierto, cierto. Entonces, llegamos a la deducción que el estudio que hizo este científico japonés, que no traigo ahorita el nombre, creo que se apellida Yamoto, si mal no recuerdo, pero bueno, lo vemos a la luz de la palabra. Algo de eso que él estudió, ya lo habíamos tomado en la palabra. Gracias, hermano Cristóbal, muy interesante lo que nos dice. Muy, muy interesante. Vamos a continuar. Dice la hermana Eunice, decía que antes me enojaba, se me quitó, esperen. Rápida y principalmente con mi hija, porque es muy inquieta, hiperactiva, y cuando oraba y le decía al Espíritu Santo o cantara, cambiaba todo y me calmaba y gracias a Dios ya lo controlo. Gloria al Señor. Es el Espíritu Santo obrando en usted y obrando en sus emociones, amada Eunice. Gracias por compartir ese bello testimonio. Muchas, muchas gracias. El profeta que mandó buscar el tallador para poder orar. Amén, hermana. Dice la hermana Rosgel que su cámara no funciona. Ok, está bien. Está bien, mi hermana, si usted gusta reiniciar el dispositivo. Bien, excelente, excelente. Vamos a continuar, porque el tiempo nos apremia. La mayor influencia de las emociones es la mente. Si la mente les da la verdad, entonces van a responder ¿qué? A la verdad. Si la mente les da la verdad, van a responder a la verdad. Las emociones no tienen la capacidad de analizar lo que reciben. Ojo, las emociones no tienen la capacidad de analizar lo que reciben. Tampoco tienen la capacidad para discernir entre lo que es de Dios y entre lo que no es de Dios. ¿Sí? El discernimiento es realizado por la mente. Obviamente por el espíritu y luego por la mente, ¿verdad? Ahí hay como un puente, una interacción. Por esta razón, la forma de pensar del hombre es tan importante para la salud de sus emociones. Ojo aquí, la forma de pensar del ser humano es tan importante para la salud de sus emociones. ¿Y para qué? Para el resto de su alma. ¿De qué estamos hablando aquí? Para su salud mental. Básicamente se traduciría en eso, ¿no? También. Para la salud mental, para la gestión de sus emociones, que va de la mano. El gozo, ¿sí? Un poquito hablemos de esta. Es una emoción. Bueno, es un fruto del espíritu, sabemos, ¿verdad? Pero es una emoción positiva y hermosa. Debe haber gozo en un creyente
cuando se entera que un hermano o una hermana está caminando con el Señor. Debería estar contento cuando un matrimonio se reconcilia o cuando un hermano o una hermana experimenta una gran victoria en Cristo. Debe ser más que simplemente decir bien hecho. O sea, debe de haber gozo, ¿sí? Un gozo genuino, un gozo real, ¿sí? Al igual que hay gran gozo en el cielo, ojo aquí. Decimos que hay fiesta en el cielo, ¿verdad? Cuando un pecador se arrepiente y es salvo. Si hay fiesta, ¿qué hay? Hay gozo. Hay gozo, ¿verdad? ¿Sí? Esto pues sabemos que lo vemos en Lucas. Entonces, si en el cielo hay gozo, cuando un pecador se arrepiente, nosotros también debería de haber gozo. También debería haber gozo cuando una persona se convierte, una persona que evangelizamos, o aunque no le evangelicemos nosotros, cuando una persona tiene una victoria en el Señor, cuando una persona de la congregación, inclusive me atrevo a decir, le hablan para darle un cargo, para darle un llamado para el servicio, ¿sí? No debe haber envidia, no debe haber contienda, no debe existir eso, no debería de. Debería haber ¿qué? Gozo. Bien, hermano, me alegro por ti. Que nosotros llegar y darle la palmadita en la espalda, ¿verdad? En sentido figurado. Bien, hermano, me alegro por ti porque te dieron un cargo, porque vas a predicar este domingo, te llamaron ya a la predicación, porque, etcétera, etcétera. Y muchos etcétera. Debería de haber gozo. Y vuelvo, repito, inclusive cuando evangelizamos, ¿sí? Los que han evangelizado sabemos que es un gozo indescriptible, ¿verdad? Cuando hacemos ese llamado para que las personas acepten al Señor, para que las personas hagan la oración de fe. Es un gozo tan indescriptible, tan bonito. Cuando María visitó a su prima Elizabeth para decirle que ella había sido elegida para ser la madre de Jesús, el bebé en el vientre de Elizabeth saltó de alegría. Este bebé era Juan el Bautista, ¿se acuerdan la historia? Y él estaba respondiendo a las buenas noticias. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, lo vemos ahí en Lucas. Y Juan respondía a la presencia y a la iniciación del Espíritu Santo dentro de su madre. Déjenme, doy entrada aquí a alguien, permítanme. Listo. A ver. ¿Sí? Entonces, justamente, desde ahí, desde el vientre de su madre, había experimentado gozo, ¿sí? Lo vemos ahí en la escritura. Es un ejemplo, ¿verdad? Por eso Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ahí. Ok. El amor también, ¿sí? Es un sentimiento, pero también es una emoción y esa emoción se convierte en sentimiento. Mientras que el amor también es una decisión, no siempre va a ser así como que sentirlo siempre, también es una decisión el amor, ¿verdad? También debe haber gozo en el amor. Un ejemplo, un matrimonio sin gozo no es un matrimonio o no un matrimonio agradable ante Dios. Incluso en tiempos de dificultades, un esposo y una esposa pueden hallar gozo y contentamiento también en el Señor. ¿Sí? Incluso en tiempos de prueba, en tiempos de adversidad, debe de haber gozo. Que sí, Eclesiastés dice, tiempo de reír y tiempo de llorar, hay tiempo para todo. Pero dentro de esas dificultades, inclusive, el Señor es quien provee de ese gozo. ¿Sí? Entonces es importante también. Y porque el amor también es una decisión en esta emoción, en este sentimiento. ¿Por qué? Porque a veces es un ejemplo muy claro, ¿verdad? Puede ser en otro tipo de relaciones humanas, sí, pero aterrizándolo y tomando de ejemplo en el matrimonio, no siempre ambas personas van a sentir bonito, van a sentir
ese sentimiento, ese incluso en momentos de estar enojados, pero ambas personas dicen, yo decido amarte, a pesar de días difíciles, a pesar de dificultad, a pesar de que tienes que cambiar ciertas cosas, a pesar de etcétera, 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 ¿sí? Ahí también, por eso se dice que es una decisión. En la diestra de Dios hay plenitud de gozo, dice la Escritura, y delicias para siempre, ¿sí? Por eso les decía que aún el gozo puede estar en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, aún en medio de eso, ¿sí? Por eso dice, a la diestra de Dios hay plenitud de gozo. Los santos y los justos tienen que gritar de alegría. ¿De qué está hablando aquí? Del gozo, porque si habla de gritar de alegría, es gozo, ¿sí? Y ahorita compartí algo muy, muy bonito la hermana Eunice, si no me equivoco, que fue la hermana Eunice, ¿verdad? Que ella al cantar alabanzas, al estar en la presencia y todo, ha cambiado muchísimo para bien en cuanto a sus emociones. Y yo les comparto que en mi caso también ha sido muy similar. Inclusive yo cuando estoy estresada, me voy a la presencia del Señor, me pongo a cantarle, a orarle, a adorarle, especialmente a cantar, aunque no lo hago bien, pero también ahí salgo bien renovada y lista para poder justamente eso, gestionar mis emociones, no de manera perfecta, pero sí de una manera más adecuada, ¿verdad? De una manera más adecuada. No perfecta porque no somos perfectos, somos imperfectos delante del Señor. Y aquí vamos a ver 3 tipos de emociones. Las emociones naturales. Vamos a estar viendo acá adelante las espirituales y las emociones heridas. Heridas espirituales y naturales, ¿sí? 3 tipos de emociones. Las naturales son incontroladas. De hecho, algo mencionaba en un principio la hermana Bienvenida. Daba el punto con esto que vamos a ver. Son incontroladas. Los incrédulos, por ejemplo, ¿verdad? Por así decirlo, son fácilmente alterados. Imaginan una cosa vana, pensando que eso llenará el vacío enorme en sus vidas. No tienen a Dios, así que llenan sus vidas, por ejemplo, con dinero, con poder, con sexo, ¿verdad? Fornicando, con drogas, con alcohol, con popularidad, con buenas obras inclusive, con intelecto, con religión, con deportes, ¿sí? Personas que, por ejemplo, no tienen a Dios, quieren llenar ese vacío con esto, ¿sí? Y estoy hablando un ejemplo que las buenas obras son malas, ¿no? No son malas, pero no para llenar esos vacíos, que los deportes son malos, no, no son malos, pero no es para llenar esos vacíos, ¿sí? Es importante este punto. Pero estas cosas son vanas, tal y como Salomón lo descubrió. Lo podemos ver en Eclesiastés, capítulo 12, verso 8. Verso 8. No versículo, verso, pero bueno, ya no me voy a meter ahorita en ese tema. La vida de los incrédulos no tiene ningún fundamento duradero. Por eso construyen los suyos propios, ¿sí? Por eso justamente. Entonces, aquí vamos viendo las emociones naturales. Hay un ejemplo bíblico, siervos y siervas del Señor, sí, donde podemos ver esas emociones naturales así al 100%, por llamarlo de alguna manera. Y es a través de la historia de Tamar y Amón, ¿sí? No sé si recuerdan esta historia, vamos a ver un poquito aquí, que podemos leer en 2 de Samuel 13, 1 al 39, pero no vamos a leer todo el capítulo completo. Tamar y Amón eran hermanos, eran medios hermanos, ¿se acuerdan? Hijos de David. Su padre era David.
Amón estaba enamorado de su hermana o su media hermana, como le quieran llamar. En teoría era media hermana, pero al final de cuentas, pues compartían sangre, ¿verdad? Por así decirlo. Por lo menos era lo que él pensaba, Amón. Ojo, por lo menos era lo que él pensaba. Pero ahí estamos viendo que esas emociones naturales no eran buenas, no eran genuinas, no estaban bien, ¿sí? La engañó pidiéndole que lleve a su habitación algo de comida para él. Algunos recordarán esta historia. Cuando ella llegó, él la forzó para que tuvieran relaciones sexuales, para que tuvieran intimidad. Pero la verdad acerca de los sentimientos de Amón hacia Tamar fue revelada por lo que sucedió después. En teoría, él abusó de ella, ¿verdad? Él abusó de ella, íntimamente, sexualmente hablando, sí. Pero luego la Biblia dice que luego la aborreció Amón con tan aborrecimiento que el odio con el que la aborreció fue mayor, fíjense, fue mayor con que la había amado. Y le dijo a Amón, levántate y vete. Se oye feo esto, ¿verdad? Pero lo diré con todas sus letras. La usó y luego ya le dijo, vete. ¿Sí? En pocas palabras, ya no me sirves, ¿verdad? Parafraseando esto. Ya una vez que él había sido complacido con ella. Entonces, no era un amor genuino, no era un amor verdadero, por supuesto. Amón no amaba a Tamar. Fue motivado ¿por qué? Por la lujuria, por su carne, por la lujuria, ¿sí? Así es como el mundo en general, ¿verdad? Como la gente en general, el mundo piensa cuando se trata de amor en las relaciones. Las emociones carnales, amados, son inestables, son vacilantes, fluctúan, ¿sí? No son estables, vuelvo y repito. Y las emociones carnales también son resultado del egocentrismo. ¿Por qué del egocentrismo? Porque aquí este muchacho, Amón, ¿sí? El que pensaba solamente en él. Él decía en mi beneficio y él creía amarla, pero no era un amor genuino, no era un amor verdadero, era un amor de una emoción natural, carnal, ¿sí? Y él estaba ensimismado o en el egocentrismo, dicho de otra manera. Le habló, la trajo con engaños, la usó, abusó de ella y entonces le dijo, levántate y vete. La desechó, así tan fácil. ¿Esto era amor? Definitivamente no. Definitivamente no era amor, ¿sí? Era una emoción natural, carnal, 100%. 100%. Pero también sufrió de sentimentalismo. Pedro también sufrió de sentimentalismo, especialmente con respecto a Jesús. Pedro le dijo a Jesús que no podía ir a la cruz. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Lo vemos en Mateo. Cuando Pedro se quería oponer, ¿verdad? Le salió ahí su carácter, sus sentimientos a flor de piel, si se puede decir así, ¿sí? Y después que Jesús le respondió, todavía procedió a defenderlo cuando los guardias del templo llegaron a arrestarlo. ¿Cómo actuó Pedro aquí? ¿Cómo actuó? ¿Cómo lo describirían? Así de manera muy breve, muy cortita. Con violencia. Ajá, con violencia. ¿Pero qué lo hizo, hermano Cris, a violentar, a actuar con esa violencia? ¿Producto de qué? Que se le desbordó una emoción, la ira. Exacto, exacto, exactamente. Él lo dijo, me gustó esa palabra, se le desbordó una emoción. ¿Sí?
Esa emoción no fue entregada al Señor, esa emoción fue natural, fue carnal y actuó bajo emoción, ¿sí? Aún este mismo discípulo, apóstol del Señor, actuó bajo esa emoción desbordante, dicho de otra manera, con el ejemplo que nos dio el hermano Cristóbal, ¿verdad? Con las palabras que nos aportó. Felicitaciones, excelente. Ahora, segundas emociones, ¿verdad? Por así decirlo, las espirituales, las que entregamos al Señor. En medio de los problemas y de las pruebas, las emociones del hombre espiritual, no del hombre natural, del hombre espiritual, acuérdense que la Biblia hace esa distinción, por así llamarlo, ¿sí? Del hombre natural y el hombre espiritual, no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces, las emociones del hombre espiritual todavía responden con gozo y paz, con gozo y con paz. Por eso les decía, aún en medio de la prueba, aún en medio de la adversidad, aún en medio de eso, seguimos dando gracias. Que fallamos, claro, a veces en momentos de debilidad, se vale, pues somos seres humanos, ¿verdad? Pero hay que entregarlo al Señor. Santiago manda al creyente a tener sumo gozo, ¿sí? Cuando éste pase por pruebas, Santiago 1:2, Pablo confirmó la posibilidad de vivir de esta manera cuando dijo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, ojo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? El que dijo, me gozo aún en medio de todas estas situaciones. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil que podamos decir lo mismo que Pablo y podamos hacerlo. ¿Alguien levantó la mano? Me pareció, pero no sé si. Ok. Entonces, Él también nos exhorta, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que nos gocemos en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, etcétera. Porque ahí, cuando somos débiles, somos fuertes en Él. ¿Sí? Y ahí habla del gozo. El temor. Segunda de Timoteo 1:7 es sustituido, por la paz. ¿Sí? El temor es sustituido por la paz. Isaías 32:17. La clave es el amor. Pueden anotar estas citas y ya después leerlas, ¿verdad? Es el sustento de lo que les estoy diciendo y enseñando. Las 3 consecuencias de la caída fueron el temor, la culpa y la vergüenza. ¿Sí? Lo que pasó en el Edén con Adán y Eva, ¿sí? Hablando de la caída. Hubo temor, hubo culpa y hubo vergüenza. El miedo o el temor es el primer resultado de la caída. Es una emoción, pero el amor de Dios disipa el temor o echa fuera el temor, según la versión que lea, ¿verdad? Esto lo leemos en 1 de Juan 4:18. Ahí puede anotar la cita también. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere venir el enemigo a plantar en nosotros, por así decirlo? De entrada, temor, culpa, vergüenza, ¿sí? Por eso cuando Adán y Eva se vieron desnudos y tuvieron vergüenza, al enemigo le gusta también, de una manera metafórica, desnudar a las personas. No hablo de en sentido literal. ¿Sí? El amor de Dios le da al hombre una sensación real de seguridad e invierte los efectos de la caída. ¿Sí? E invierte o los revierte, por así decirlo, los efectos de la caída. ¿Cuáles eran esos efectos de la caída? Principalmente temor, culpa y vergüenza. ¿Sí?
Pero el amor de Dios nos da esa seguridad, ¿sí? Nos da esa paz, nos da plenitud de gozo, nos da, etcétera, etcétera. Un fruto del Espíritu es tener emociones sanas, ¿sí? Ahí lo traduciríamos, sí, a emociones sanas, donde vemos en Gálatas los frutos del Espíritu, ¿sí? Que son 9, ¿cierto? 9. Aquí puse algunos que incluían, ¿verdad? Pero sabemos que son más: gozo, paz, paciencia, etcétera. Fe, benignidad, templanza, mansedumbre, amor, gozo, paz, paciencia, lo mencionamos, creo que ya, ¿sí? Entonces, estos frutos del Espíritu es producto de tener emociones sanas, amados del Señor, de tener unas emociones sanas. ¿Y a través de quién vamos a tener emociones sanas? ¿En nuestras fuerzas? No, por supuesto que no, ¿verdad? A través de la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿sí? Es quien trae convicción de pecado, sí, por supuesto, pero también es nuestro ¿qué? Es nuestro consolador, lo dijo Jesucristo, ¿verdad? Me voy yo, pero les conviene porque les mando al consolador, ¿verdad? Estoy parafraseando lo que nos dijo. Entonces viene a traer consuelo, y los frutos del Espíritu son estos, ¿sí? Y como producto, como resultado, ¿qué? Emociones sanas. Emociones perfectas, ¿somos perfectos? No, por supuesto que no. Nadie, ¿verdad? Va a haber algún momento que vamos a responder de una manera que no queríamos. Quizá vamos a lastimar a alguien de una manera que no queríamos, ¿verdad? Pero que esto no se convierta en un patrón, en una forma, un estilo de vida, ¿no? Que sea un error allá de vez en cuando, ¿verdad? Como decimos por acá, pero no un patrón constante, ¿verdad? Porque ahí sí estaremos hablando de otra cosa. Ahora bien, las emociones heridas. Esta me gusta mucho hablar porque casi no se habla de estas. Las emociones heridas son egocéntricas. Estas bloquean la compasión de una persona. Al principio hablábamos, ¿se acuerdan de la compasión? ¿Se acuerdan? Pero una emoción herida va a bloquear la compasión. ¿Sí? Una emoción herida nos va a hacer egocéntricos, nos va a hacer ensimismarnos, como decimos acá. No ver hacia los demás de una manera que no fuera egoísta, sino nos vamos a ver nosotros nada más. ¿Sí? Esto no significa que todas las respuestas emocionales a eventos traumáticos son necesariamente pecado. Ojo con eso. La verdadera cuestión es que sea o no sea pecado, estas bloquean la compasión, especialmente de los creyentes, ¿verdad? Hablando puntualmente de los creyentes. Van a bloquear la compasión. Porque no va a haber para allá, va a haber nada más hacia adentro. ¿Sí? Emociones negativas que bloquean la compasión. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, cuando hay mucha tristeza, depresión, ¿sí? La autopreocupación o la autocompasión también es darse por vencido hasta cierto punto. No hay preocupación por los demás. Por lo tanto, ninguna acción en relación a otros. ¿Por qué va a bloquear? ¿Por qué va a bloquear esto? Este sentimiento, esta emoción, ¿por qué va a bloquear la compasión? Porque esta persona está tan metida en sí misma, en su tristeza, y va a bloquear la compasión. De alguna manera. ¿Sí? La culpa paralizante, sentimientos de inutilidad y autocastigo que no conducen a medidas positivas para corregir el problema.
Estos sentimientos a menudo sirven como excusa de trabajar responsablemente en las áreas problemáticas. ¿Sí? Va a paralizar a la persona y a través de eso, ¿qué? Como vienen también sentimientos de sentirse inútil, inclusive a veces autocastigarse, etcétera, etcétera, va a bloquear la compasión hacia otras personas. ¿Sí? El resentimiento, tan importante también hablar de este, que también es tener rencor, mantener la ira, comportamiento motivado muchas veces por sed de venganza, muchas de las veces. Como hay resentimiento, es una persona resentida, vuelve a sentir el mismo sentimiento, valga la redundancia, ¿sí? Hay rencor y hay muchas de las ocasiones deseos de venganza. ¿Y esto qué? ¿Va a bloquear qué? Como les dije aquí, la compasión. Va a bloquear también la compasión. El sentir misericordia, el sentir compasión por otros. ¿Sí? Imagínense un José que hubiera estado resentido con sus hermanos. Hace rato dimos el ejemplo de José, que hubiera estado resentido con sus hermanos. ¿Iba a tener compasión con ellos? ¿Sí o no? No, no iba a tener. Sí, el resentimiento no le iba a permitir tener compasión con sus hermanos. ¿Sí? Y no hubo deseos de venganza, por supuesto. Frustración. También cuando hay frustración, hay un bloqueo en la compasión, ¿sí? Actitud de rendirse, es inútil intentarlo, un esfuerzo desesperado para cambiar, acompañado también de la ira constante por los problemas que no cambian, ¿sí? La persona cree que los problemas no cambian, se siente frustrado, se siente inútil, quiere rendirse, no quiere volverlo a intentar, ¿sí? Y también esta persona está en ese egocentrismo y bloquea la compasión hacia otros también. Y por último, y no menos importante, por supuesto, cuando hay esos sentimientos de ansiedad, ¿sí? Apresión sobre un evento desagradable, que no estoy hablando de la ansiedad desde la manera más punto de vista clínico, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante en otra materia, ¿sí? Apresión sobre un evento desagradable, esperado ya sea específico o vago, el cual es tan fuerte que controla el comportamiento. Por ejemplo, preocupación sobre cómo alguien va a responder hacia su persona. También, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues ahí también la persona está en ese egocentrismo, ensimismada, y también hay un bloqueo generalmente en la compasión, ¿sí? Comentarios finales, ya para dejar hasta aquí la clase, amados. ¿Alguien tiene un comentario? ¿Algún aporte? Rosgel, adelante, hermana. Bien, como le decía, Jeremías en lugar de Rosy. Bien, muy interesante lo que dijo, no, de todas las clases, ¿verdad? Sobre las emociones, pero quiero decir algo que realmente me gustó y aparte dar un aporte en cuanto a lo que hablaba del libro de Reyes, ¿verdad? Y Crónica, que es primero, ¿verdad? Y segundo, porque son libros. Mientras que en las cartas generales de las cartas paulinas, entonces, no sería de, por ejemplo, primera de Timoteo, es primera a Timoteo porque Pablo le está escribiendo a Timoteo, no es de,
O sea, Primera de Corintios, no, Primera a Corintios. Ahora, ya lo que es Juan, Pedro, fueron ellos mismos que fueron autores, por ejemplo, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, sí. Pero las demás cartas, Paulina, es A en lugar de D. No soy teólogo, nada por el estilo, pero es lo que más o menos hemos visto y estudiado algunas cosas. Solamente quise hacer ese comentario y gracias. Gracias, al contrario, excelente aporte, felicitaciones. Muchas gracias. Bien. Bueno, amados, nadie más levantó la mano. Vamos a dejar la clase hasta aquí hoy por hoy. Si Dios así lo permite, nos vamos a estar viendo en la próxima clase, en la clase número 4 de esta materia, en el mismo día y en la misma hora, mismo horario. Que Dios guarde su noche, Dios bendiga. Amén. Bendiciones. Amén, profe, amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones a todos. Dios le bendiga, gracias. Buenas noches. Amén. Buenas.